fui tan pecador como tú. Ese es el tema de hoy. Somos semejantes, nadie es mayor ni inferior a otro. Pablo aún decía que era de los peores pecadores. Y puedo decir que por la gracia de Dios ya no soy pecador, porque la naturaleza pecaminosa ha muerto ahí en la cruz y ha nacido una nueva naturaleza en mí, una naturaleza diferente, una naturaleza que busca glorificar a Dios. Aún así sigue habiendo una batalla dentro de mi ser. John Newton fue un hombre que apoyó en gran manera la esclavitud, pero luego cuando realmente la gracia de Dios lo transformó, abolió y estuvo en contra de la esclavitud. Fue uno de los principales en estar en contra de toda clase de esclavitud. Y escribió uno de los himnos más reconocidos a nivel mundial, aquel que se llama Sublime Gracia, en el original Amazing Grace. Y una parte de este himno quiero que la escuchemos. Dice: Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Adrian Rogers decía algo interesante: un evangelista es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Es decir, un cristiano no puede creerse mejor que otra persona, porque también es un necesitado de Dios, un falto de entendimiento. Recordemos que de lo vil y menospreciable escogió Dios al mundo para avergonzar a los sabios. Por lo tanto, no tenemos en nada de qué gloriarnos. No por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe, sino por gracia somos salvos por medio de la fe. Un pecador no es una persona que es pecador porque peca, sino peca porque es pecador. Es decir, todo tiene que ver con la naturaleza. Y una naturaleza pecaminosa es una naturaleza que no es agradable delante de Dios. Y nosotros éramos pecadores, vivíamos en una naturaleza caída. Efesios 2, del 1 al 8 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cristo Jesús es el centro mismo del Evangelio y es el que cambia la naturaleza pecaminosa que teníamos y el que cambió nuestra naturaleza pecaminosa. Yo fui pecador, mas ahora salvo soy por la gracia del Señor, no por mí mismo. Y ya no vivo para mí, ya no vivo para mis deseos, vivo para Dios. Esa es el eslogan de todo creyente. Estamos en una lucha, claro, y a veces luchamos en contra de nuestros propios deseos, porque ahora la batalla es en contra de lo que antes amábamos, en contra de lo que antes seguíamos. Ahora eso ya no nos satisface, sino todo lo contrario. Luchamos para que eso no nos domine ni nos controle. Y solamente podemos luchar con una lucha legítima cuando
Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, va adelante. De resto vamos a perder batallas, vamos a perder muchas batallas. Por eso es importante recordar la gracia del Señor, de dónde nos sacó el Señor, para que recordemos que no podemos hacer nada sin Él, que sin Él estamos perdidos, sin Él vamos a perder toda batalla espiritual. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se manifiesta. La ira de Dios está ahí en contra de toda persona que no le conoce, en contra de toda persona que aún sigue en su propia naturaleza pecaminosa. Por eso es necesario y es importante que comprendas que sin Cristo, sin Dios, vives en una naturaleza en la que la ira de Dios está sobre ti. Por lo tanto, tienes que escapar, huir de esa naturaleza. Y la única manera de salir y escapar de esa naturaleza que te hace esclavo es cuando realmente te humillas ante el Señor y clamas libertad. Clama libertad, clama libertad de esas ataduras que no te dejan seguir adelante. Y Él te la dará, y Él te la dio, y Él la ofrece a todo aquel que cree en Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos enseña: pero ahora que dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por medio de la fe en Cristo Jesús, el hombre puede ser salvo. Solamente en Cristo Jesús puede recibir esa dádiva, ese regalo de Dios. Pero si uno cree en el Señor, el pecado será cobrado. Y el pago del pecado siempre será muerte. No solamente una muerte física, sino una espiritual y una que realmente será terrible en el infierno. Hebreos capítulo 11 nos habla de esos hombres de fe que realmente confiaron en el Señor, dejando atrás a lo que muchos aman en esta época. Después la fe, la certeza de lo que se espera. Eso es la fe, y la fe es la convicción de lo que no se ve con estos ojos. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es recompensa a los que lo buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado obediente para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está en la orilla del mar. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver.
pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y los profetas. La fe La fe es el motor que mueve al creyente a seguir adelante día a día. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible continuar en esta vida. La fe es el arma del creyente. Es el escudo que nos protege en contra de los dardos del enemigo que quiere vernos destruidos. Por lo tanto, andemos con fe, vivamos con fe, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 1:17 nos enseña que el justo por la fe vivirá, no por la ley, no por la moralidad, sino por la fe. Y la fe es la que nos hace obrar bien, no todo lo contrario. No obramos bien para tener fe, sino tenemos fe y la consecuencia es obrar bien, para agradar a Dios, no al hombre, para agradar al Señor, no a la vista, agradándolo tanto en privado como en público. No es por la ley que somos salvos, no es por lo que hacemos que somos salvos, sino es por la fe, y la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gálatas 3:11 dice que por la ley nadie se justifica ante Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El Señor ha cambiado y transformado nuestra vida, nuestro interior, por su palabra. Por su palabra. No merecíamos sino la condenación, pero Él nos ha dado algo contrario. Nos ha dado su gracia y su amor sin merecerlo. Nos ha llamado hijos, amigos. Aquellos que hacen su voluntad les llama amigos. Abraham fue llamado amigo de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A veces te preguntas, pero ¿por qué sigo en lo mismo? ¿Por qué pareciera que el Señor no me escuchara? Y sigues andando en un círculo vicioso y vas a seguir andando así como un pecador hasta que te acerques a Dios. Tienes que acercarte a Dios y Él se acercará a ti. Tienes que someterte a tu palabra. Tienes que someterte a su palabra. Someterte a la palabra del Señor.
someterte a Él por completo y el diablo huirá de ti. Y el pecado ya no gobernará tu vida. La única forma de que no sigas viviendo en una naturaleza pecaminosa es cuando el Señor cambie tu naturaleza. Hemos muerto y hemos muerto por gracia a la naturaleza pecaminosa antigua. Por lo tanto, no dejemos que el pecado nos domine. No dejemos que domine nuestro cuerpo mortal. Ya no tiene autoridad, ni mucho menos obedezcamos sus malos deseos, sino desechémoslo. Desechemos al diablo, desechemos toda idea que no agrada a Dios. Más bien inundemos nuestra mente de pensamientos buenos que agraden al Señor, que realmente sean de bendición. Bendigamos a otros, aún a nuestros enemigos, porque realmente nosotros no somos más que nadie. Por lo tanto, no vale la pena odiar a otros, no vale la pena guardar rencor a otras personas, sino lo más lógico es perdonar a otros como el Señor nos perdonó a nosotros, compartir de su palabra aunque nos odien por eso, vivir con tranquilidad y gozo, con mucha alegría, con regocijo en el Señor porque Él ya hizo todo por nosotros. Ya la condenación que merecíamos el Señor la pagó en la cruz y con precio de su sangre. El que en Él cree ya no es condenado, porque ha creído en Él, el unigénito Hijo de Dios, en quien creemos, a quien servimos y adoramos. Entonces, vive para Él, que tu vida sea un continuo agrado, una continua ofrenda de agrado ante Él. La única manera de que agrademos a Él, no por solamente nuestras ofrendas, sino obediencia. Dios quiere más obediencia que ofrendas. Él ama más tu corazón obediente y rendido ante Él que cualquier ofrenda que puedas hacer. Entonces, sé obediente a Él. Sigue su palabra. Sigue su voluntad. Ya si has creído en Jesucristo, tienes una naturaleza nueva. Ya no eres pecador. Fuiste pecador, pero por gracia eres salvo. Entonces síguele cada día de tu vida, sin importar lo que pase.